Hola, hola, mujer maravillosa, ¿cómo estás? Bienvenida a esta super clase para identificar y superar nuestros miedos, ¿no? Esos miedos que a veces nos detienen. Y siento que esta clase es muy importante porque pues nos complementa mucho, uno, el curso online de Cree y Confía en Ti 100%, y dos, nos ayuda también a ver estos miedos que son, digamos, una parte tan importante de nuestra vida porque siempre están ahí presentes. Es claro que siempre vamos a tener algún miedo en nuestra vida, dependiendo de la etapa en donde estemos, de lo que estemos haciendo, pero lo importante es eso, ¿no? Empezar a identificarlos y empezar a superarlos, cosa que ellos no nos bloqueen el día de hoy, no nos bloqueen en alcanzar nuestras metas, en cumplir nuestros sueños. Entonces me encanta saludarte, me encanta darte la bienvenida a esta clase. Espero estés teniendo un proceso y un trabajo interior muy importante y que te haga crecer cada día, ¿no? Y te felicito de una vez, aunque al final también lo hago, pero te felicito por estar aquí, por tomarte el tiempo para ver este tipo de clases de contenido, porque sé que eso te ayuda a tu crecimiento personal, a tu desarrollo personal, espiritual, y sé que esto te va a ayudar a encontrar como una mejor vida, ¿no? A crear una mejor vida. Entonces, bueno, primero que todo, como siempre, empiezo cada clase que hago generando un anclaje, porque los anclajes son muy importantes para estar en el aquí y el ahora, en el presente. Entonces, te pido que donde estés sentada, por favor, te pongas cómoda, relajada, cierres tus ojos, respires profundo y hagas que todo el aire que entra infle de alguna forma el abdomen y lo que más puedas, y al soltar, que todo el abdomen se contraiga. Entonces, esta es la idea de la respiración, que lo hagas lo más profundo que puedas. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca 3 veces. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Y la tercera vez inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Esto nos hace como pensar más en nuestra respiración, que es lo más básico que hacemos, pero es lo que nos permite vivir, estar en el aquí y el ahora, en el presente, en donde estamos. Y voy a pedirte que cierres tus ojos, que sigas respirando profundo, que por un momento pongas tus manos en tu cabeza o en tu corazón, como te sientas mejor, y digas hacia ti misma, sea en voz alta o mentalmente para ti, repite: hoy decido enfrentar mis miedos, identificarlos y empezar a superarlos. Desde hoy no me dejaré vencer de ellos, y así tenga miedo, haré lo que mi alma me pide y iré a cumplir todos mis sueños. Hecho está, hecho está, hecho está. Inhala y exhala profundo. Siente cada palabra dentro de ti. Siéntete y comprométete a seguir avanzando hacia tus metas, hacia tus sueños, que nada te va a detener, que así tengas miedo, lo vas a hacer, lo vas a seguir haciendo, lo vas a seguir intentando, y que te sientas segura, cómoda y confiada en la vida, con Dios, con el universo, de que vas a poder superar todos estos miedos completamente, que es un proceso, pero que lo vas a intentar, y lo más importante es que vas a poner todo tu empeño en eso. Inhala y exhala profundo. De nuevo, inhala y exhala profundo. Y de nuevo, inhala y exhala muy profundo. Y listo, ya estamos conectadas aquí en el ahora, en este presente, para encontrar como esas respuestas que estamos buscando hoy, ¿no? Entonces, pues bienvenida a esta clase. Bienvenida, me complace tenerte aquí y bueno, empecemos. Entonces, primero, pues, ¿qué es el miedo, no? El miedo es una emoción, sensación que se siente como de desconfianza, de inseguridad en ti, que puede ser que es adaptativa, porque pues digamos que el miedo aparece de forma espontánea
cuando nos sentimos en peligro, ¿no? Entonces es de supervivencia. Cuando tú sientes amenazada tu supervivencia, te surge un miedo, ¿no? Una desconfianza y ese miedo activa como tu sistema de alerta que pone en marcha ya sea el mecanismo de protección o de huida, ¿sí? O sales corriendo, por ejemplo, cuando a uno, no sé si les ha pasado, digamos que siente algún peligro o te van a robar. Hay personas que salen corriendo disparadas, hay otras que se quedan quietas y hay otras que pelean, ¿no? Entonces, eso depende de cómo está, digamos, tu sistema reactivo, ¿no? Ese sistema de acción. Entonces, depende de cómo esté, digamos que programado el sobrevivir en ti, pues vas a actuar de la misma manera, ¿no? Hay animales que, por ejemplo, cuando se sienten atacados, se hacen los muertos y se quedan quietos para que el depredador no se lo coman. Entonces, es la forma del animal de protegerse, ¿no? Ese es su sistema activo de protección y supervivencia. Entonces, esto es lo que hace el miedo, ¿no? Genera en nosotros ese sistema como que lo activa cuando nos sentimos en peligro de una forma real o imaginaria. Esto es muy importante porque muchas veces sentimos miedo, pero no es una situación real. Si estoy en un ataque, por ejemplo, o me van a robar o estoy en un accidente, pues es un miedo real, ¿no? Porque está pasando en el momento la acción, hay alguien, un agente exterior, una persona que te quiere hacer daño, entonces está el peligro real, ¿no? Pero muchas veces ese peligro es imaginario. Por ejemplo, cuando yo voy a exponer algo o de pronto siento frustración, siento de pronto miedo al fracaso o que hablen o me critiquen, eso es un miedo imaginario porque yo no sé en realidad lo que vaya a pasar a futuro, ¿no? Muchas veces tenemos mucho miedo al futuro, que es lo que nos causa la ansiedad, y es un miedo realmente imaginario porque tú no sabes realmente a ciencia cierta qué va a pasar en ese futuro que estás imaginando, ¿no? Y que por eso te estás creando ese miedo. Por ejemplo, el miedo a los aviones. Mucha gente le tiene miedo a los aviones y es un miedo a que el avión se caiga, ¿no? A que el avión, que algo pase, pero es un miedo imaginario porque pues no está pasando realmente, ¿no? La persona lo imagina antes de que en realidad pueda o no pasar. Entonces, estos miedos y los miedos que tengamos en nuestra vida, porque en cada persona son diferentes los miedos, los tipos de miedo, dependen de cómo pensamos, de nuestra personalidad, de cómo interpretamos como las cosas que nos pasan en la vida, los acontecimientos, las situaciones, de nuestras creencias, de la cultura en que crecimos, de lo que nos heredaron nuestros padres, de esas creencias, de nuestra familia también. Si, por ejemplo, tienes unos padres que les da mucho miedo, por ejemplo, en mi caso, en mi familia hubieron varias personas que se accidentaron en moto, entonces en mi familia se generó un miedo a montar en moto y ese miedo mis padres me lo transmitieron a mí y a mí ahora me da miedo montar en moto, ¿sí? Entonces son miedos también heredados que sacamos de nuestros padres, de nuestra familia por algún acontecimiento que pasó. Y es un miedo imaginario porque pues nunca me ha pasado a mí realmente nada en una moto, ¿no? Entonces, em, pero es un miedo que tengo de esa cultura, ¿no? De mi familia. Entonces, los miedos dependen de muchas cosas, dependen del momento en que estamos viviendo, de cómo interpreto yo ese momento, porque puede que en este momento a mí me dé miedo montar en moto, pero para otra persona que tiene moto y se siente cómoda, pues no existe ese miedo, ¿no? Entonces depende de cada persona cómo podamos percibir ese miedo. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de los miedos? Pues miedo a fracasar, a equivocarnos, a la soledad, es un miedo también muy común en muchas personas, a la enfermedad, a enfermarse, hay gente que tiene mucho miedo a enfermarse cuando está totalmente sana. Por ejemplo, con lo del COVID, como lo hemos visto, se ha incrementado mucho el miedo a la muerte y miedo al COVID, porque pues tenemos miedo a enfermarnos porque relacionamos el COVID con muerte por todo lo que hemos visto, pero realmente es muy bajo el porcentaje de la gente que ha muerto en comparación con toda la gente que hay en el mundo, ¿no? Entonces es un miedo como, por ejemplo, esto es un miedo del COVID, es un miedo colectivo, ¿sí? Entonces, que se va como
viralizando también no solo el COVID en sí como el virus, sino el miedo se va como expandiendo en todas las personas y pues esto puede bloquearnos un poco porque nos da miedo salir, nos da miedo interactuar con las demás personas, nos da miedo ir a trabajar, a subirnos a un transporte público. Entonces, este miedo deriva a muchos más miedos, ¿no? Que nos pueden estar bloqueando. Pero son miedos imaginarios porque pues para contagiarte pues se necesitan muchas características y realmente no es real, ¿no? Entonces estás imaginándote y estás creando ese miedo en ti cuando puede que no sea real. Entonces, esos miedos imaginarios pues son los que nos bloquean, ¿no? El miedo a la muerte también. Entonces, por eso no actúo, no tomo riesgos porque tengo miedo a la muerte o la muerte de un ser querido, que es lo que más nos sucede. Y nos apegamos mucho a ese ser querido y digamos que queremos estar ahí todo el tiempo y eso también nos limita y también limita la relación con esa persona. Entonces los miedos de alguna forma, algunos son adaptativos cuando estás realmente en una situación de peligro porque te permiten reaccionar, ya sea o huir o quedarte quieto o generar alguna acción y eso te va a permitir sobrevivir. En este caso son adaptativos porque de alguna forma te ayudan. Pero cuando no son adaptativos, es decir, como que te autosabotean, te bloquean, pues porque pues no son imaginarios, ¿no? Entonces son estos miedos que no nos permiten avanzar, que no nos permiten hacer alguna acción. Por ejemplo, si mi sueño, mi más grande sueño es vivir en otro país e irme a cumplir como mis expectativas de estar en otro lugar, de crear una familia en ese lugar, pero me dan miedo los aviones, pues hasta ahí llegó mi sueño, ¿no? No me voy a montar en un avión que dure más de 10 horas ahí en el cielo, ¿no? Entonces, ese miedo imaginario pues está bloqueando mi sueño de vivir en otro país. Entonces, esos son los miedos que tenemos que empezar a identificar y a superar, ¿sí? Entonces, aquí te voy a enseñar 6 pasos concretos para empezar a identificar y a superar esos miedos. Lo que te dije al inicio, digamos que el proceso de superación de los miedos es un proceso, como lo dice la palabra, así que no es de la noche a la mañana, no es que tú mañana te levantes sin ningún tipo de miedo, porque pues no es la realidad y siempre aparecen miedos de alguna forma. Entonces, lo importante es que empieces y que seas consciente primero, identifiques cuáles son esos miedos, ¿sí? Porque pues podemos decir, yo tengo muchos miedos, pero realmente cuáles son esos miedos. Entonces, primero, pues identificarlos. Por ejemplo, y aquí es identificar completamente todo, también las fobias, si le tienes fobia a algún animal, si le tienes, digamos, es común a las arañas o a cualquier otro animal que tú le temas. En mi caso, por ejemplo, le tengo fobia al montar a caballo y esa es una fobia que viene desde pequeña y que digamos que heredado de vidas pasadas. También si crees en vidas pasadas, hay miedos que también se generan de vidas pasadas. Entonces es muy bello trabajar también con eso. Pero lo importante es primero que los identifiquemos a hoy, actualmente, ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo, por ejemplo, al fracaso, miedo al futuro, a la incertidumbre, a no ser capaz de lograr algo, miedo a la pobreza, por ejemplo, miedo a ser infeliz, a los accidentes, al compromiso, también es un miedo muy común. Entonces es primero que identifiques cuáles son esos miedos. Por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo a que las otras personas las critiquen, a que las juzguen, miedo a lo que van a decir mis papás, ¿sí? Aquí la idea es que pongas todo, todo, absolutamente todo y que empieces a pensar y analizar cuáles son estos miedos que realmente a hoy todavía tengo, todos, todos. A veces son miedos como muy pequeños que uno dice, ay no, pero pues miedo a las arañas, pues no es tan importante, pero realmente todos los miedos son igual de importantes. Entonces, ponlos ahí. Aquí te voy a dejar junto a esta clase una guía de ejercicios para que empieces a trabajarlos y a identificar tus miedos y sigas estos 6 pasos. Cada paso lleva uno al otro, entonces para que lo hagas a conciencia, honestamente, y así puedas empezar a trabajar esos miedos en ti, ¿no?
Sobre todo, pues esos miedos que te bloquean, esos miedos que la mayoría, creo que casi el 100% de los miedos que tenemos son imaginarios, no son reales. Entonces, que los identifiques primero que todo, que los escribas y los pongas claramente, si lo puedes hacer a mano, mucho mejor en la guía de ejercicios y puedas definirlos claramente, ¿no? Puedes también guiarte buscando en internet. Yo en la guía de ejercicios te dejo un link en donde puedes como guiarte para ayudar a identificar los miedos, porque a veces no, ni siquiera los tenemos como muy claras, muy claros, ¿no? Entonces, puedes guiarte también por internet, los tipos de miedo, y vas viendo así yo tengo miedo a esto o no, a esto no, pero que seas sobre todo muy honesta y sincera contigo, ¿sí? No, digamos que en este sentido es un ejercicio para ti, solo para ti. Nadie más lo va a ver a menos de que lo quieras compartir, pero que no te sientas presionada ni digas, no, yo tengo que hacer, como sentirme el valiente, entonces yo no tengo miedo a esto, aunque sí lo tenga, ¿no? Ahí es lo importante es la honestidad contigo misma y que puedas reconocer ese miedo, así sean miedos que a veces nos den pena, porque pueden haber miedos que nos den pena, pero lo reconozcas porque esa es la forma de empezar a trabajar. Ya cuando tienes tus miedos reconocidos, identificados, entonces ahora sí vamos a empezar a entender el porqué de esos miedos, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo al fracaso, por ejemplo, entonces, ¿cuándo aparece ese miedo? ¿Cuándo siento yo que aparece ese miedo? ¿Qué me hace sentir emocionalmente o físicamente? Porque muchas veces los miedos los podemos sentir en el cuerpo. Entonces, aquí es importante que conectes con tu cuerpo y seas muy sincera de qué estás sintiendo en ese momento que aparece ese miedo, ¿no? Y si es frecuente o es esporádico, es decir, si aparece muy a menudo, ¿sí? Me causa como un estrés ahí ese miedo, o si es esporádico muy de vez en cuando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te pongo un miedo al fracaso, pues que es muy común también, o a no ser capaz de algo, y aparece cuando uno va a hacer algo nuevo, por ejemplo, cuando uno va a exponer algo delante de algún desconocido o alguna audiencia, o cuando empezamos una relación, ¿no? Miedo a que no funcione, miedo a que fracase esa relación, miedo a sufrir, o cuando empezamos un trabajo nuevo, también miedo a no ser capaz de lograr ese trabajo, ¿no? Entonces, eso es un miedo muy frecuente, ese miedo al fracaso que puede aparecer en diferentes situaciones, entonces es un miedo frecuente y identifica esas situaciones específicas en donde tú sientes que hay ese miedo, ¿no? ¿Y cómo lo sientes? Entonces, en mi caso puede que me dé rabia, tristeza, frustración, y lo siento como un hormigueo en mi estómago, como nervios, a veces hasta me da mal de estómago también. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese miedo en ti, no? Y es muy importante entender que muy, muy detrás de cada tristeza o de cada rabia que sintamos en la vida, hay un miedo, miedo al abandono. Por ejemplo, cuando terminamos una relación amorosa, nos da rabia y nos da tristeza a la vez, y es ese miedo, miedo al abandono de la otra persona, miedo al rechazo, ¿sí? Entonces siempre detrás de cada tristeza o cada rabia se esconde un miedo. Hay que empezar a identificar cuál es ese miedo para empezar a trabajarlo, a superarlo. Y de ahí también empezamos a trabajar nuestras heridas de alma, ¿sí? Que son muy importantes y que están muy ligadas a cada miedo que tengamos. Entonces, en este segundo paso, esa es la idea, que entiendas tus miedos, que los analices. Por ejemplo, en mi caso, bueno, el miedo al fracaso es frecuente, eh, pero por ejemplo, si le tengo miedo a las alturas también, solo me pasa cuando me subo a una montaña, ¿sí? Y que siento como que estoy vulnerable a caer, que es el vértigo también que llamamos, pero es un miedo, ¿no? Una fobia. Entonces, esta fobia es esporádica, solo aparece cuando yo me monto a una montaña, ¿no? Voy a una montaña muy alta y veo el abismo, ahí es cuando aparece ese miedo. Entonces, ahí sería un miedo esporádico. O el miedo a las arañas, sería un miedo esporádico solo cuando veo una araña o estoy en contacto con una araña.
pero ¿qué me hace sentir eso? Entonces me hace sentir, en el caso de las montañas, me hace sentir vértigo, miedo, angustia, desesperación, que las piernas me tiemblan, y me da como frustración a la vez no poder caminar como los otros lo hacen, ¿no? Entonces es eso, que vayas como interpretando cada uno de los miedos que identificaste anteriormente. Ahí en la guía te puse para que los enumeres uno a uno, ojalá los puedas poner como en orden de mayor importancia para ti, y asimismo hagas este ejercicio y los entiendas y los analices completamente a esos miedos. Es muy, muy importante que identifiques la emoción para que la próxima vez que te dé ese miedo digas, ah, ya sé por qué me siento así, ¿no? Tengo miedo a esto y ya lo había reconocido, y así mismo puedes empezar a transformarlo. Entonces, por eso es muy importante que identifiques la emoción que sientes, como también dónde lo sientes en el cuerpo. ¿Listo? El paso 3 es cuál es la función de mis miedos. Entonces, ya identificando cuáles son esos miedos, cómo funcionan, cómo son, ¿no? Entendiéndolos, cuándo aparecen, son frecuentes, son esporádicos. Vamos a entender para qué, ¿no? ¿Para qué me sirve este miedo a mí en este momento? ¿Qué función cumple en mi vida ese miedo? Y porque todos los miedos tienen una función. Acuérdate que hablamos que los miedos aparecen para poder ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Entonces, ya sea de forma, perdón, ya sea de forma real o simbólica, cuando sentimos miedos porque nos sentimos amenazados y en peligro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función principal del miedo? Ayudarnos a sobrevivir, así sea de forma simbólica o imaginaria. Pero vamos a identificar miedo por miedo para qué nos sirven y qué nos permiten o no hacer. Entonces ahí vamos a ver si de pronto me está bloqueando alguna acción. Entonces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del miedo al fracaso. ¿Qué función cumple? Pues que me mantiene segura como en lo conocido, no salir de mi zona de confort, entonces me siento cómoda con lo que estoy haciendo, no me genera como riesgos, otra emoción ahí de nervios, y que me permite pues no esforzarme más, o sea, no salir de esa zona de confort, no arriesgarme, en este caso a cumplir mis sueños. Entonces eso es lo que no me está permitiendo hacer, ¿no? Arriesgarme, aventurarme, pues no aventura de peligro, sino aventurarme, no sé, a cambiar de trabajo, por ejemplo. Si es un trabajo que no me gusta, no me llena, pero es un trabajo que económicamente me sirve, y me da miedo como innovar, como me da miedo, no sé, emprender, o me da miedo buscar un trabajo nuevo porque pues me siento cómoda y segura acá, y me da miedo arriesgarme, ¿no? Y de pronto no ser capaz en ese otro trabajo o fracasar en ese otro trabajo. Pues esto es lo que hace ese miedo al fracaso, ¿no? Que me mantenga ahí, así no esté feliz del todo, pero pues ahí me mantiene en mi zona de confort, ¿no? Que pues la idea es que salgamos de esa zona de confort para poder evolucionar y avanzar cada vez más. Porque si nos quedamos solo en un solo lugar, pues no vamos a evolucionar totalmente, y lo que nuestra alma siempre nos pide a todos los humanos de este planeta es evolucionar, crecer y ser mejores de cada día, ¿no? Mejores que ayer. Entonces, salir de nuestra zona de confort es una forma de hacerlo, ¿no? De evolucionar. Entonces aquí vas a coger cada uno de esos miedos que has identificado, que has trabajado anteriormente, y vas a identificar cuál es esa función de ese miedo, ¿no? ¿Para qué me está sirviendo en estos momentos ese miedo? ¿Y qué me está permitiendo hacer, o qué no me está permitiendo hacer? Ser completamente sinceras en ese sentido, de analizar, de entender de verdad cuál es esto que no me está dejando hacer ese miedo, ¿no? Es muy importante porque así vas a ver como, sí, claro, o sea, este miedo me está bloqueando para esto, y no puedo permitirlo, ¿no? Entonces es muy importante en este tercer paso. Ya cuando encuentras cuál es la función de ese miedo, para qué te sirve, la idea es que mires cuál es la naturaleza de ese miedo. Entonces, lo que te decía al principio,
si ese miedo es real o imaginario, si te pertenece solo a ti, o sea, que solo depende de ti o depende de las demás personas. Aquí te pongo el ejemplo del miedo al fracaso, pues es un miedo que solo me pertenece a mí porque solo lo siento yo con yo, ¿sí? Entonces, es imaginario porque solo existe en mi cabeza, o sea, el fracaso aún no ha llegado y yo ya me estoy imaginando que voy a fracasar, ¿no? Entonces es un miedo irreal, no es, es un miedo imaginario, es un miedo al futuro, porque no está pasando en el aquí y el ahora. Por ejemplo, un miedo que depende de los demás es ese miedo a que te critiquen, a que te juzguen, miedo a lo que digan los demás, que a pesar de que siempre trabajamos en eso, siempre hay algo ahí de ese miedo, sea de lo que digan mis padres, mis hermanos, de lo que digan mis amigos, de mí, de lo que esté haciendo, ¿no? Siempre existe como ese miedito ahí del qué dirán, pero ese miedo solo depende de las personas, porque pues, y es imaginario porque pues aún no sé qué están diciendo, yo en ciencia cierta no sé qué piensa la otra persona de mí, ni qué dice a mis espaldas. Entonces, es un miedo imaginario porque solo está en tu mente, tú eres la que está pensando qué es lo que van a decir, y puede que la gente ni siquiera diga nada, o puede que la gente ni siquiera le importe lo que estás haciendo. Entonces es un miedo imaginario que no depende de ti, y esos miedos que no dependen de uno mismo, hay que eliminarlos de una porque pues algo que no puedes controlar. Tú no puedes controlar lo que las demás personas piensan, sienten, dicen de ti. Entonces es de una vez cancelarlo y eliminarlo porque es un miedo que no puedes, que puedes trabajar desde tu interior, pero es un miedo que no puedes trabajar con las demás personas, ¿no? Imagínate tú empezar a preguntarle a los demás qué piensan de ti, qué piensan para tú quitarte ese miedo, pues es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, para que empieces a identificar esos miedos que tienes, cuál es real, porque está, digamos que causándote algún peligro en estos momentos, en el aquí y el ahora, y cuál es imaginario, ¿no? Así como te decía antes, la mayoría, casi el 100% de nuestros miedos son imaginarios, o sea, no existen de verdad. Y esto es lo más chistoso de los miedos, ¿no? Que vivimos llenos de miedos y en realidad son miedos que ni existen, ¿no? Solo los creamos en nuestra mente y en nuestra cabeza. Entonces, y que pues identifiques si te pertenece solo a ti para empezar a trabajarlo o si depende de alguien más. Y si depende de alguien más, simplemente decir, no, pues elimino este miedo porque es algo que yo no puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es cómo me siento yo. Si alguna persona habla de mí y me doy cuenta, pues nada, pues es algo que yo tengo que trabajar en mí, que hace parte de lo que hemos trabajado en el tema de autoestima, ¿no? De no esperar nada de nadie, ni algo bueno, ni una palabra buena, ni una palabra mala, y que no te importe lo que los demás digan de ti, porque lo único que importa es lo que tú piensas de ti misma, ¿sí? Entonces ahí ese miedo eliminado completamente. Y ya cuando sabes si ese miedo es real o imaginario, si te pertenece a ti o a alguien o depende de alguien más, la idea es que veas cuál es la consecuencia de estos miedos, qué te causan realmente. Aquí ya es cuando tenemos que ser sinceras y claras y decir si me está bloqueando o no me está bloqueando este miedo. Y siempre digamos que la pregunta clave para empezar a superar cualquier miedo es, ¿qué es lo peor que podría suceder con este miedo, no? ¿Qué podría perder o qué podría ganar con esta experiencia? Por ejemplo, con el miedo al fracaso, lo peor que podría suceder si yo, digamos, me arriesgo a cambiar de trabajo o a hacer algo nuevo, lo peor que podría suceder es que no me salga bien, ¿no? Como yo quería, y irme al otro trabajo o buscar un nuevo trabajo, ¿sí? O quedar igual que como estaba antes. Entonces, eso es lo peor que podría pasar, ¿no? Que uno quede igual a como estaba antes, y pero podría aprender de ese fracaso y podría hacerlo mejor la próxima vez. Por ejemplo, en un examen, ¿qué es lo peor?
¿qué puede pasar si estás haciendo un examen, no sé, de inglés o algo importante? Pues que lo peor que no lo apruebes, ¿no? Y quedas igual que antes, solo tienes que volver a hacerlo, pero con la experiencia que ya adquiriste y hacerlo mejor esta vez, ¿no? Entonces, aquí es esto, que veas qué es la consecuencia de este miedo, y si te está bloqueando o no. Obviamente este miedo al fracaso, claro que está bloqueando mi capacidad de alcanzar y de luchar mis sueños, ¿no? De luchar por mis sueños. Lo que te decía, el del miedo al avión, si el miedo al avión me bloquea y no soy capaz de montarme en un avión para ir a cumplir a mis sueños en este país que tanto sueño y anhelo, pues ahí quedó mi sueño, ¿cierto? Olvidado. Entonces, ¿y qué es lo peor que podría, por ejemplo, en el caso del avión, de los miedos al avión, qué es lo peor que podría suceder? Que pues Dios no quiera, pues algún accidente, pero es muy poco probable, ¿no? Y lo peor que podría suceder es que si realidad, y lo mejor que podría suceder o ganar es que llegues al destino sana y salva y que puedas como cumplir tus sueños, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que también la probabilidad de que eso pase a veces es muy nula o cero, que puede pasar, obvio, en la vida, hoy en la vida todo es posible, pero a veces hay miedos que la probabilidad es muy nula y simplemente esa probabilidad la aumentamos, pero en nuestra cabeza, ¿no? Lo que te digo es imaginario. Entonces, que veas cuál es esa consecuencia de ese miedo, qué es lo peor, que siempre miremos qué es lo peor, porque así decimos como, bueno, pues no es tan grave, ¿no? Si eso es lo peor que podría suceder, pues no es tan grave. Por ejemplo, el miedo a sufrir es un miedo muy común cuando estamos en alguna relación, que decimos como, ay, no, ya salí de una relación en donde me fue mal o algo así, y voy a meterme a otra y no quiero porque me da miedo a sufrir, miedo al dolor. Y el tema es que el dolor, así como la felicidad, son necesarias porque el dolor nos permite como trabajar en nosotros mismos, conectarnos, superar cosas, sentir, y el sentir es natural del ser humano. Es que es lo peor que puede pasar en esta nueva relación, que vuelvas a sufrir y que haya otra vez dolor, que haya una infidelidad otra vez o algo así. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que se acabe la relación, ¿no? Y ya, obviamente va a doler por un tiempo, vas a tener que hacer tu duelo, pero es algo que ya de alguna forma también conoces, y por qué no arriesgarte, qué tal esa relación de verdad sea maravillosa, sea el amor de tu vida, ¿no? No sabemos. Y por muchas veces no arriesgarnos y por muchas veces no querer sufrir cuando el sufrimiento está tan intrínseco en el ser humano, pues no nos arriesgamos con personas que de pronto sí valen la pena. Entonces, que quites, que te ayudes a ver que esos miedos, pues, que es lo peor que puede pasar, te ayuda como a quitarte un poco esa inseguridad y ese apego por ese miedo, ¿no? Decir como, bueno, pues sí, eso es lo peor que puede pasar, y aparte si no pasa eso, pues ¿qué puedo ganar? Puedo ganar muchísimo, ¿no? Y que te está bloqueando, obviamente. Entonces vas a definir si ese miedo te está bloqueando, sí o no, a hoy en tu vida. Entonces es importante que mires eso, qué consecuencias tienes para ya empezar a superarlos en el paso 6, que es ya superar y transformar esos miedos. Ya sabiendo qué es lo peor que puede pasar, pues ya puedo empezar como a decir, bueno, pues voy a hacerlo porque igual no es tan grave, o pues todo tiene solución, ¿no? Siempre el tema es que también seamos mucho más positivos en entender que pues todo pasa por alguna razón, siempre hay alguna razón buena en cada cosa. Digamos, a veces vemos las cosas como muy malas o negativas, pero siempre esconden una bendición, siempre, porque hay aprendizaje. En cada cosa que nos pasa en la vida hay un aprendizaje y eso siempre nos ayuda a crecer, ¿no? Y a evolucionar. Y pues entonces ahora sí empezamos a superar y transformar esos miedos. ¿Cómo podemos empezar a superarlos y transformarlos? Generando un decreto en forma positiva que te ayude a superarlos poco a poco. Este decreto debe ser real, debe ser, digámoslo así, que tú te creas eso, ¿sí? Que sea, digamos,
resonante para ti y que se vuelvan afirmaciones para cuando este miedo aparezca. Esa es la herramienta que vamos a dejar ahí clave, de que cuando aparezca, por ejemplo, el miedo al fracaso, entonces yo digo, el fracaso en realidad no existe, cada experiencia es un aprendizaje para ser mejor, ¿sí? Esta es mi frase y entonces cuando empiece a hacer algo nuevo, a emprender o a un trabajo, una relación y me dé miedo al fracaso, de una lo identifico porque como ya lo tengo claro y sé lo que siento, entonces soy consciente, lo identifico y digo, no, el fracaso en realidad no existe, es aprendizaje, es experiencia. Entonces ya de una vez lo cancelo y lo convierto en una afirmación que me va a ayudar a superar ese miedo cada vez que aparezca. Y cada vez que aparezca va a ser más fácil superarlo y así progresivamente. Entonces, por ejemplo, a no ser capaz, ¿no? Cuando diga, ay, no, si yo no soy capaz de ir a decirle tal cosa a esta persona o de salir en público, entonces dentro de mí misma me digo, soy capaz de hacer todo lo que me proponga, ¿sí? Aunque a veces no nos lo creamos tanto, que es la idea de las afirmaciones, es que con cada repetición, pues tu cerebro va a quedar como impreso en tu cerebro, ¿no? Y eso se va a convertir en un sentimiento y en una acción. Entonces voy a poder ser capaz de hacerlo. Así tenga miedo, algo, aún esté como esos nervios, ese miedo de ir a salir a hablar en público, por ejemplo, pero voy a hacerlo porque sé que soy capaz de hacer eso y que este miedo no me va a detener, ¿no? Entonces, este es el paso más importante porque estos decretos deben quedar súper claros, pero lo que te digo, este decreto debe resonar contigo, o sea, tú debes sentirlo real, debes sentirlo y creerlo real para que cuando aparezca ese miedo en un futuro puedas transformarlo y así poco a poco ir superando esos miedos. Como te dije, esto de superar los miedos es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero si lo haces consciente y si de ahora en adelante te vuelves más consciente, pues va a ser cada vez más fácil. Entonces, estos eran los 6 pasos que quería contarte en esta clase. Son 6 pasos que a mí me han funcionado perfectamente, que los he puesto en práctica y créeme que me ha ayudado muchísimo a superar muchos de mis miedos. A veces vuelven y salen otros nuevos y vuelvo y hago los 6 pasos porque no quiero que ningún miedo me detenga, porque quiero alcanzar mi éxito, quiero alcanzar todas mis metas, mis sueños y sé que si eres consciente y haces estos 6 pasos de forma como honesta contigo misma, siempre pensando en tu bien, ¿no? Y trabajando en tu crecimiento personal, pues lo vas a lograr. Entonces espero sean muy útiles estos 6 pasos para que los hagas en la guía de ejercicios, que seas consciente y por favor cuéntame cómo te fue con tus miedos, si de verdad lograste darte cuenta de que esos miedos no son reales realmente, darte cuenta de que no te funcionan, de que te están desbloqueando en la vida, ¿no? Y que quieres empezar a trabajarlos y a superarlos. Entonces coméntame, cuéntame en WhatsApp o en el grupo, en donde quieras, si te ha servido estos 6 pasos y si estás comprometida a empezar a superarlos, ¿no? Y a trabajarlos. Y esto es muy importante porque va a traerte muchas recompensas, de verdad que son infinitas las recompensas de enfrentar y superar esos miedos, porque vas a empezar a vibrar en más confianza en ti misma y eso te va a ayudar a creer y a confiar más en ti misma, el 100% que estamos buscando. Te va a ayudar a vibrar en esperanza, en seguridad, a vibrar más alto y eso te va pues, a llevar al éxito total, ¿no? Y quería dejarte esta frase, no es valiente quien no tiene miedos, porque todos tenemos miedos, el que diga que no es un mentiroso, sino quien sabe vencerlos, ¿sí? Realmente es más valiente quien sí sabe y se enfrenta a ellos y sabe vencerlos. Así que hazlo, así te dé miedo, así tengas miedo, pero hazlo, así sea con miedo. Haz las cosas que no te frenen, que no te detengan. mm, y que, no sé, es que yo lo he sentido y de verdad quisiera que lo sintieras.
de sentir como ese fresquito, ¿no? Esa libertad de haber superado un miedo que solo tenía yo en mi cabeza. Es demasiado lindo. Por ejemplo, yo, este miedo a las alturas es real, yo le tengo miedo a las alturas y me tiré de bungee jumping aquí en Colombia. 2 veces me tiré de para adelante y de para atrás. Y antes de subirme a ese bungee jumping, hice estos 6 pasos de forma rápida. Esto fue una meditación muy profunda en mí para poder hacerlo cuando yo casi que era un pánico a las alturas. Y dije, lo voy a hacer porque es un reto conmigo misma y sé que esto me va a ayudar a superar otros miedos que tengo en mi vida, ¿no? A sentir esa liberación. Y es maravilloso lo que se siente, o sea, cuando me tiré y dije, bueno, aquí fue, sea lo que pasara, la pasé espectacular y de verdad tanto fue que me gustó que me tiré una segunda vez, ¿no? Pero sí fue maravilloso, y es una sensación inexplicable, es una sensación de libertad total, es una sensación de soltar una carga, porque los miedos se convierten en carga. Entonces, que lo hagas, porque de verdad que la recompensa es espectacular. Atravesarlo y enfrentarlo, obviamente, no es fácil, es lo que te digo, es un proceso, es ser valientes y ser valientes a veces cuesta, pero ya cuando lo superas y lo vences a ese miedo, la recompensa es mucho mayor, es mejor dicho, en proporción a lo que de verdad, digamos que así tuviste que enfrentar antes. Es demasiada la recompensa y obviamente eso te va a ayudar a, a encontrar como esos sueños y a cumplir esas metas que tanto anhelas para crear la vida que deseas, la vida feliz, la vida próspera, abundante, amorosa, ¿no? Entonces, esta es mi invitación el día de hoy, a superar y a trabajar esos miedos. Sigue estos pasos al pie de la letra para que de verdad te ayuden y déjame saber si te ayudaron en algo y cuáles son esos miedos que de pronto te cuesta más superar para que podamos también trabajarlos. Yo te puedo aconsejar. Entonces, nada, bienvenida a empezar a este trabajo interior de superar estos miedos. Y gracias, gracias por tu atención, por invertir este pequeño tiempo en ti, en tu crecimiento personal. Ahora lo importante es que inicies, ¿no? Que empieces a trabajar estos miedos en la guía de ejercicios y vas a ver cómo poco a poco vamos a superar estos miedos, ¿no? Entonces te envío un fuerte, fuerte abrazo de luz. Coméntame, cuéntame, pídeme consejos que yo estaré ahí para ti. Gracias, gracias por estar aquí y por querer crecer, ¿no? Y evolucionar para que cada vez seamos más almas, muchas más almas evolucionadas en este planeta. Te envío un fuerte, fuerte abrazo de luz. Un besito, chao.